Bueno, muy bien. Bueno, bienvenidos todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta nuestra nueva Alpha Talk. La verdad que estoy muy ansioso, muy contento. Hace tiempo que tenía ganas de tener esta charla con Claudio, así que bueno, ansioso de lo que nos va a contar, de poder compartir su view. Claudio, te agradezco muchísimo por acompañarnos hoy y por honrarnos con tu presencia. No, muchas gracias, Luciano, por la invitación. Un placer. Bueno, muchas gracias. Como nosotros, nuestro público, la gente que habitualmente comparte nuestras Alpha Talks, es un público de América Latina, mucho de América Latina, por eso también tenemos esta conversación en español y por eso también lo que apuntamos generalmente con estas charlas es a tener un view que sea global, pero sí de pronto luego ir acercándonos a cada una de las particularidades de cada país. Con lo cual, si te parece, quizá podemos hacer un poquito ese top-down desde el mundo hacia la región. Pero antes, Claudio, me gustaría, digamos, cualquier introducción que haga de ti, voy a ser injusto con tu trayectoria. Me encantaría si puedes contarnos un poco de vos, de tu recorrido. Me interesa saber cómo haces economía, cómo te informa, quiénes son, cuál es tu método. Quizás si podemos abrir un poco con eso y nos cuentas un poquito. Sí, perfecto. Bueno, voy como del presente al pasado en lo que ha sido mi carrera y un poco mis estudios para que se entienda un poco el background que tengo. Eh, y después cuando hable, digamos, de economía, por qué digo lo que digo, se va a entender un poco mejor. Eh, Actualmente estoy a cargo del área de research para Latinoamérica en Bank of America, basado en Nueva York. Eh, Tengo a cargo un equipo de 50 personas, que en realidad son 4 equipos. El equipo de economía, que cubre unos 15 países de la región. Eh, Ese equipo tiene a cargo los view macros de los países. Un equipo de estrategia de fixed income, FX y credit, que el bread and butter de esos analistas es darle ideas a los clientes institucionales de cómo posicionarse en los distintos asset classes. Un equipo de Equity Strategy, que hace básicamente lo mismo especialmente para equities, y después otro equipo de Equity Fundamental Analysis, que analizan las compañías y evalúan las compañías que tradean públicas en las distintas bolsas de Latinoamérica, que es fundamentalmente Brasil y México. Hace unos 15 años, 14 años que estoy en el banco. Antes de eso estuve en Deutsche Bank, haciendo algo bastante diferente, trabajando en prop trading, empecé armando unos modelos sistemáticos para tradear FX en monedas de G10, y después seguí haciéndolo en forma discrecional, trading global. Y antes de eso estuve como economista jefe en el Banco Central de Argentina. Eso fue entre el 2002 y 2007, eh, que fue un periodo muy interesante, justo después de la salida de la convertibilidad. En términos de background académico, estudié en la Universidad de Chicago, hice mi doctorado en economía. Antes de eso estudié en el SEMA, también un máster en economía, y antes de eso estudié en la Universidad Nacional de Rosario, que me recibí con título de contador público. Y ahí un poco empezó mi interés por la economía en el segundo año de la carrera de contador, que me daba cuenta que las matemáticas y la economía era la parte más interesante, más que liquidar impuestos o hacer balances. Pero el background de contador me ayudó mucho a entender muchos aspectos de balance sheet de las compañías, de los gobiernos, y eso creo que fue un background muy interesante que me ayudó después cuando seguí estudiando economía. Así que eso es un poco lo que soy yo en términos de carrera profesional y académica, y después un poco cómo trabajo. Bueno, tengo mucha suerte, trabajo en un banco global que me da acceso a un montón de información. Como te decía, hay un equipo de 50 personas que cubren toda Latinoamérica, pero después tengo acceso a todo el equipo de research del banco global, y tengo acceso a todo lo que pasa en todas las líneas de negocio del banco.
Y si eso no fuera suficiente, tengo acceso a todos los clientes institucionales del mundo. Quiero entender mañana lo que está pasando en Egipto y puedo hablar con gente adentro del banco, afuera del banco. Entonces tengo una visión permanente de cómo el mercado está mirando los países, qué es lo que miran, qué es lo que les importa. Y después también lo que está pasando en los países, pues tenemos acceso a todos los policy makers, o a casi todos, en todos los países que cubrimos. Entonces, es realmente un privilegio. Tengo lo que necesito al alcance de la mano todo el tiempo, y más bien el challenge es qué usar de toda esa información, porque quizás es demasiada información. Pero así es un poco como trabajo. Y Claudio, me interesa mucho la respuesta a esta pregunta, porque cuando yo hago esta pregunta muchas veces la gente me dice Claudio Irigoyen. ¿Quiénes son tus economistas favoritos? ¿A quiénes te gusta leer? ¿Quién es la columna de quién no te perdés o que el informe de quién no te perdés y lo ves como un must read? Bueno, he sido influenciado por economistas que o han sido profesores míos en distintas etapas de mi carrera, o que han interactuado conmigo en forma particular. Digamos, todas. No voy a nombrar tanto los contemporáneos porque algunos dirán, pero a mí no me nombraste. Pero sí, es más fácil nombrar a los que ya no están, porque entonces eso es más fácil. Pero definitivamente, economistas argentinos que me han influenciado mucho en la forma de pensar, Carlos Rodríguez, que lo tuve como profesor en el SEMA, Guillermo Calvo, por la forma en que piensan la macro, y un poco en Chicago la influencia de Bob Lucas, que acaba de fallecer, que estuvo en mi comité de tesis, y también la forma de pensar de Chicago en general. Gary Becker, Shervin Rosen, porque la forma de pensar de Chicago no solamente es muy rigurosa, sino que te fuerza a pensar en términos de equilibrio general, y te fuerza a pensar en términos de los incentivos que tienen los agentes para comportarse de la manera que se comportan. Entonces, esa forma de pensar me quedó, y hoy trabajo, ya ni me doy cuenta, pero en definitiva siempre quiero tener un view de equilibrio general de lo que está pasando. Aun cuando pueda estar analizando un país en particular, no lo puedo analizar si no entiendo el contexto global en el que ese país se está moviendo, y también un poco la historia de ese país. O sea, uno no puede analizar China desde la lente de Estados Unidos, ni viceversa. Uno no puede analizar un país con 3.000 años de historia de las lentes de un país que tiene 300 o 400 años de historia, y viceversa. Entonces, esa forma de pensar, más que si me gusta el economista porque es inteligente, o esa forma de pensar y ese framework para pensar riguroso, creo que me lo dio de alguna manera Chicago, y tengo una influencia natural. Por algo elegí estudiar ahí, y un poco donde me formé, y los profesores que tuve en el SEMA también tenían la misma influencia, así que creo que eso es lo que más me ha marcado. Excelente. Bueno, vamos a ponerlo en práctica. Si te parece, Vamos. arranquemos de pronto, empecemos con Estados Unidos, quizás. O sea, quizá hay varios frentes que podemos conversar. ¿Cómo estás viendo la economía de Estados Unidos? ¿Pensás, digamos, la gran discusión ahora, si se viene, si no se viene la recesión? ¿Pensás que está en camino? ¿Cómo lo están viendo? Bueno, ahí lo interesante del banco es que es un banco grande con muchos economistas muy, muy capaces, y obviamente no porque trabajamos todos en la misma institución tenemos los mismos views, así que hay mucho debate, muchas conversaciones. El view un poco el house view es que vamos a entrar en una recesión en la segunda mitad del año relativamente leve, y que la Fed está más o menos done con los hikes. Mi view personal es un poco distinto. O sea, quizás lo que es mi baseline es un poco el risk scenario del house view. Yo creo que la Fed va a subir tasas por lo menos 2 veces más. Creo que la inflación de servicios sigue muy persistente.
Creo que toda la desinflación se dio por el lado de bienes, pero por el lado de servicios sigue muy sticky. Y creo que lo único que puede frenar a la Fed, o las únicas dos cosas que pueden frenar a la Fed son, primero, la salud del sistema financiero. Si uno se remonta a cómo venía pensando el mercado, la función de reacción de la Fed en función de lo que veíamos en empleo y en inflación de servicios sobre todo, el mercado estaba pensando en por lo menos un par de hikes adicionales, y después tuvimos los accidentes de 2 o 3 bancos que cayeron, y ahí cambió un poco la percepción, y se esperaba que la contracción del crédito fuera bastante fuerte, porque los bancos chicos y medianos no iban a tener suficiente financiamiento para poder seguir manteniendo lending, y los bancos grandes que empezaban a tomar los depósitos de los bancos chicos por flight to quality tampoco iban a tener mucho willingness to lend. Y eso no se vio tanto. La contracción del crédito, por lo menos en el impacto en la economía, no fue tan fuerte. El consumo sigue bastante fuerte. Han caído mucho los savings, los ahorros de los americanos, pero el consumo sigue fuerte. Y entonces uno empezaría a pensar de que si el mercado, sistema financiero, se ve lo suficientemente resilient para más subas de tasas en el margen, deberíamos volver a ese framework para pensar en lo que debería ser la Fed. Así que lo que podría frenar a la Fed es que tengamos algún accidente por el lado del sistema financiero, o alternativamente que nos acerquemos a las elecciones el año que viene y la política empiece a jugar algún tipo de rol. Y ahí, Claudio, ¿cuál es tu lectura, tu diagnóstico de lo que fue digamos, la política de tasas de la Fed del último año, del último año y medio? En particular, si uno lo compara quizás con los países emergentes, que en este ciclo en particular se caracterizaron por haber arrancado quizás un año antes, digamos, y la Fed llegó quizás tarde con la inflación ya en marcha. ¿Cuál es un poco tu lectura de ese ciclo y cómo crees que está respondiendo a esta aceleración? Yo creo que sí, que la Fed estuvo tarde en reaccionar. Creo que hubo algunos elementos políticos que jugaron algún rol. Creo que la Fed es uno de los pocos bancos que por razones X tienen menos credibilidad desde el punto de vista de los mercados, han tenido que reaccionar antes. Brasil fue el que primero reaccionó, después siguieron otros, pero básicamente todos reaccionaron un año antes que la Fed, y creo que la Fed sí cometió el error de esperar. Por supuesto que los tipos de shocks que tuviste eran bastante difíciles de leer en términos de cuánto de lo que estabas viendo era inflación y cuánto de lo que estabas viendo era un cambio fenomenal de precios relativos. Pero cuando los cambios de precios relativos te terminan afectando las expectativas de inflación, no podés quedarte sin hacer nada, tenés que actuar. Y creo que ahí la Fed estuvo por lo menos 6 meses tarde. Después también la Fed creo que cometió el error de no entender cuán preparado estaba el sistema financiero para la suba de tasas. O sea, todos los escenarios de stress test que hacía la Fed eran para un grupo específico de bancos que estaban considerados too big to fail, o sea que si había un problema con alguno de esos bancos podía generar una externalidad negativa muy fuerte en el resto del sistema. Y los stress tests estaban pensados básicamente para evitar otro shock del tipo Lehman. Pero los stress tests no tenían en cuenta qué pasa si subo las tasas 200, 300 puntos básicos en 6 meses, en un año. ¿Y qué pasa si la curva se invierte fenomenalmente? ¿Qué le pasa a la rentabilidad de los bancos? ¿Qué le pasa a los depósitos si tengo un flight to quality de bancos chicos a bancos grandes, etcétera? Interesantemente, cuando tuviste la caída de Silicon Valley, la Fed reaccionó como si ese evento hubiera sido sistémico. Entonces, un poco la inconsistencia es, ¿por qué los regulo como si no fueran un problema sistémico? ¿Y por qué después cuando tengo un accidente los trato como si fuera un problema sistémico? Entonces, eso generó algunos temas de moral hazard que todavía duran y que creo que van a implicar un cambio significativo en la regulación.
que lamentablemente se va a discutir probablemente en el año que viene, que es un año electoral, que es probablemente un momento menos indicado para discutir ese tipo de cambios regulatorios. Y como todo cambio regulatorio, va a atacar los problemas que hay que atacar, pero va a tener efectos secundarios sobre el sistema financiero en general y probablemente impliquen menos capacidad prestable del sistema financiero como un todo para adelante, o por lo menos más requerimientos de capital, etc. Así que creo que la Fed se equivocó en dos dimensiones. En la dimensión política monetaria, yo diría tres. En la dimensión política monetaria específica, en la dimensión política prudencial y los efectos sobre la política monetaria. Y quizás la Fed también fue bastante lejos, y esto no tiene específicamente que ver con el shock de COVID, ha ido bastante lejos o ha cruzado la línea quizás de política monetaria a política fiscal. Es decir, cuando la Fed empieza a comprar activos y en algún momento dijeron, bueno, y si COVID se pone todavía más complicado, compraremos equity también. Entonces, cuando la Fed hace eso, está influenciando una transferencia de riqueza que tiene más que ver con política fiscal que con política monetaria. Todo el incremento gigantesco de balance sheet de los bancos centrales, no culpo a la Fed, el ECB es la misma historia, o sea, creo que esto es más sistémico, más global, pero creo que muchos bancos centrales han cruzado la línea y eso genera un montón de problemas porque el sistema político en general comienza a pensar de que el Banco Central es la solución a todos los problemas. Entonces, cuando hay un problema de desigualdad, el Banco Central. Cuando hay un problema de climate change, el Banco Central. Entonces, si cada shock que tenemos vamos a usar el Banco Central, vamos a estar en problemas. O sea, son demasiados objetivos para demasiados pocos instrumentos. Entonces, eso creo que viene de antes del COVID. COVID quizá lo exacerbó y va a continuar. Claro, con lo cual, todo eso, digamos, esas son cosas que en el mundo emergente las conocemos. Perfectamente. Siempre digo de que nosotros, cuando empezó todo este problema de inflación, los economistas de Estados Unidos hablaban mucho con nosotros porque, bueno, entendíamos un poco la dinámica de inflación y qué pasa cuando las expectativas de inflación cambian. Y yo siempre les decía, bueno, nosotros en esto venimos del futuro, sabemos cómo termina. Ahí, Claudio, recuerdo, en la época en la que vos estabas en el Banco Central, la discusión aquí en Argentina, o el argumento que se escuchaba era, bueno, quizás un poco de inflación no es tan mala, un poco de inflación es necesaria. Sí, con la inflación no se juega, lamentablemente. No es tan fácil calibrar la reacción de los agentes. Ahí sí combinando lo que escuchaste ahora, entonces tu view hacia adelante inflación, me imagino que no es muy optimista, ¿no? No, creo que el ciclo de alzas no terminó y creo que lo más probable es que la segunda mitad del año en Estados Unidos sea más fuerte de lo que se espera, pero a riesgo que después la desaceleración pueda ser un poco más fuerte también de lo que se espera. O sea, el mercado espera un soft landing, donde la inflación baja gradualmente, todo muy, muy suave. Y creo que con la inflación persistente como está de servicios y la Fed haciendo un poco más de tightening, creo que las chances de que la corrección en la actividad económica sea un poco más tardía, pero más fuerte, son más altas de lo que me parece que el mercado está priceando. O sea, si uno mira, por ejemplo, el equity market, el equity market no está priceando una desaceleración fuerte. O sea, no hubo una revisión de earnings que uno puede decir, bueno, sí, se ve una recesión fuerte down the road. Con lo cual, si eso sucediera, el equity market tiene que corregir, que no lo ha hecho todavía. Así que, y el bond market, quizás el mercado está apreciando un montón de cuts, de recorte de tasa, que creo que no van a venir tan rápido, pero también hay un argumento ahí de, si se quiere, de risk premium negativo. Es decir, si yo uso el mercado de bonos para hedgear
un shock, por ejemplo, de una recesión fuerte en mi posición de stock, cuanto más inflado esté el stock, más incentivo tengo a tener bonos para hedgear ante el shock de que se caiga la economía y el stock market corrija. Por supuesto que no es el único shock que afecta al stock market. Si el shock que afectara al stock market es una suba fenomenal de tasas, los bonos no me van a servir de hedge. Pero si lo que más me preocupa es una recesión fuerte y el mercado de stocks no lo está priceando, el mercado de bonos es el hedge perfecto para ese tipo de shock. Entonces, por ahí muchas veces los clientes nos preguntan, pero ¿cómo puede ser? El mercado de bonos está priceando un escenario completamente distinto del mercado de stock, del stock market, y uno dice, bueno, no, está bien, eso puede ser, pero una explicación alternativa es que el bond market tenga risk premium negativo y se esté usando como hedge para el stock market. Interesante, muy interesante. ¿Y ese fenómeno lo tenés presente que haya sucedido antes, así a esta escala en el pasado? Bueno, eso depende de cuán... sí, ha pasado, pero eso depende también de cuán probable es un shock relativo a otro. O sea, si lo que más le preocupa al mercado no es tanto que la Fed suba 3, 4, 5 veces más, sino que la recesión, aun cuando la Fed esté done con los hikes, que la recesión sea mucho más fuerte de lo esperado, y ese es el shock principal que le preocupa al mercado, ese es lo que va a dominar en el pricing relativo, y eso es lo que vas a ver. Interesante. Claudio, si te parece, ampliemos un poquito el scope. Desde Estados Unidos, ¿cuáles crees que hoy en la economía global son los mayores riesgos latentes? Los económicos y los geopolíticos que tenés más en tu radar. Bueno, desde el punto de vista sobre todo de Latinoamérica, o sea, Latinoamérica la podés dividir básicamente en dos. Un montón de países exportadores de commodities con un exposure bastante grande a China, y México, que tiene un exposure y un link muy grande con Estados Unidos y compite con China en el mercado americano. La región como un todo, además, es una región que ahorra poco, con lo cual lo ideal para la región es que el crecimiento mundial sea liderado por China y no por Estados Unidos, y que Estados Unidos venga lagging behind con tasas lo más bajas posibles, tasas reales lo más bajas posibles, que faciliten la migración de capital hacia mercados emergentes. Eso fue lo que se vio durante mucho tiempo en el boom de commodities, cuando China, después de que entra en WTO, crece a tasas ridículamente altas, y Estados Unidos venía con tasas relativamente bajas. Eso fue como el escenario ideal para Latinoamérica. Hoy, particularmente, estamos viendo algo más bien parecido a lo contrario. Hubo una mejora en la actividad económica de China cuando reabrieron. Ahora los últimos datos están aflojando un poco. Igual el house view es de que China va a crecer arriba de 6%, 6, 6,5% este año. La pregunta es, ¿cuánto queda de suba de tasas en Estados Unidos? O sea, si Estados Unidos, si la inflación se comporta bien en Estados Unidos, la Fed está down con los hikes, y se vienen recortes de tasas sin que la economía se caiga abruptamente en Estados Unidos, ese escenario podría ser bastante beneficioso para Latinoamérica, implicaría un dólar más débil y bastante plata hacia la región, bastante capitales migrando hacia la región. Por ahora, bueno, ahí hay distintas... en el corto plazo... En el corto plazo va a depender mucho de qué países te están ofreciendo un risk premium más atractivo. Estructuralmente, México tiene una oportunidad gigante con toda esta idea de nearshoring. Y está ligado a la pregunta que me hacías de cuáles son los riesgos geopolíticos. El principal riesgo geopolítico mundial, no solo para Latinoamérica, para todo el mundo, es el mundo se está dividiendo en dos. La relación entre Estados Unidos y China no es la mejor. Y una pregunta que cada vez más nos hacen
los clientes es, bueno, si el mundo se divide en dos, todos estos países, México, Brasil, Turquía, bueno, Rusia, sacalo si querés por el momento, está un poco fuera del mapa porque están investable, pero Sudáfrica, todos esos países importantes, ¿de qué lado Ya. quedan de la ecuación? Y porque para un inversor que tiene un horizonte de inversión de 5 años, 7 años, estructuralmente es importante entender, tener una buena respuesta a esa pregunta. Y creo que eso es un poco lo que está in the making ahora. Y el año que viene probablemente se ponga muy interesante con las elecciones en Estados Unidos. Y si Trump volviera a ser el presidente de Estados Unidos, se va a poner todavía más interesante, por ponerlo de alguna manera. Y, y creo que México puede favorecerse mucho, eh, pero va a ser una situación bastante volátil, pues no nos olvidemos que también tenemos elecciones en México el año que viene. Y ahí el tema migratorio va a ser fundamental. O sea, tenemos mucha inmigración de Centroamérica hacia México que quiere entrar hacia Estados Unidos, a Estados Unidos a través de México. Y Estados Unidos, paradójicamente, tiene más incentivos a, a que se dé un nearshoring en lugar de un reshoring. Reshoring sería que las empresas se vayan de Asia hacia Estados Unidos y que el supply chain quede dentro de Estados Unidos. Nearshoring sería que se quede dentro de del complejo de USMCA, pero no necesariamente en Estados Unidos. Para Estados Unidos, desde el punto de vista migratorio, es un dolor de cabeza menos si toda ese supply chain se desarrolla en el norte de México y no en el sur de Estados Unidos. Pues si se desarrolla en el sur de Estados Unidos, los incentivos a migrar a Estados Unidos son todavía mayores. Y el problema migratorio es un problema importante que no es un problema de visiones de partidos. Los dos partidos tienen más o menos el mismo view. El mundo cambió, las sociedades demandan más proteccionismo y los políticos reaccionan a eso. Entonces, ese tema va a ser fundamental en los próximos años y hay que ver quién es el próximo presidente de México también, quién es el próximo presidente de Estados Unidos, cómo es la relación entre ellos, qué rol va a tener AMLO, que no puede ser reelegido, pero que obviamente va a seguir teniendo un rol importante, sobre todo si Morena gana, o el candidato de Morena gana las elecciones. Así que, por un lado, México tiene una oportunidad increíble, por otro lado, vamos a ver si la pueden aprovechar, ¿no? Claudio, me llamó la atención que no mencionaste a Europa, como ninguna parte de esta historia global. ¿Juega un rol secundario? Bueno, por supuesto que cualquier accidente en lo que es la guerra de Rusia con Ucrania, o sea, una bomba que cae en un país de NATO, cualquier accidente, muchas veces las guerras ocurren por accidentes, no por una estrategia premeditada. Eso siempre está. Pero el principal motor geopolítico mundial hoy es la relación entre China y Estados Unidos. Europa, honestamente, juega un rol secundario. Va a tener que tomar una decisión de qué lado va a estar. No es tan fácil esa decisión. Desde el punto de vista geopolítico, quizás, por ejemplo, Alemania tiene incentivos a estar del lado de Estados Unidos. Desde el punto de vista económico, China es un socio comercial clave. Poco pasa con Brasil. O sea, Brasil, no nos olvidemos de que el 70% de los fertilizantes que importa Brasil vienen de Rusia. Por eso Brasil no tiene ningún incentivo económico o comercial a tener una posición muy fuerte en el conflicto de Rusia-Ucrania. Y creo que lo que en definitiva está pasando es que tanto China como Estados Unidos están influenciando a ciertos países claves de maneras diferentes para que caigan de un lado o del otro de esa suerte de guerra fría. Por ejemplo, China le ha prestado dinero a muchísimos países, sobre todo en África, y países muy claves, porque son países
productores de commodities claves que son insumos muy importantes para China. Y esos países han quebrado y China no quiere aceptar ninguna quita de capital en la reestructuración necesaria que tienen que hacer esos países. Entonces tenés una situación donde no avanzás hacia una solución de esos defaults, porque son países que a lo mejor tienen un programa con el fondo y tienen préstamos con China, y el fondo no acepta, por definición, quitas de capital, pero China tampoco las quiere aceptar, entonces todo el ajuste viene por el lado de los bondholders. Entonces, ese tipo de complicaciones continúan. Lo podemos ver en el caso de Argentina, que en el mismo viaje que fueron a negociar con el fondo, primero pasaron por China. O sea, esa negociación permanente con los dos líderes mundiales va a continuar, y todos los países, explícita o implícitamente, tienen que tomar una decisión de qué lado van a estar. Por supuesto que sería más fácil quedar en el medio y poder tener relaciones comerciales y geopolíticas con los dos lados, pero llega un momento en que te obligan a tomar una posición. Entonces, eso creo que es lo que fundamentalmente mueve todo. Y obviamente la gran pregunta es qué quiere hacer China o qué puede hacer China con Taiwán. Y cuál es el momento óptimo para hacer algo en Taiwán. O sea, si uno mira tecnológicamente y militarmente cómo la dinámica de Estados Unidos versus China, quizás hoy Estados Unidos es más importante que China, pero el delta es mucho más favorable para China. Quizás dentro de 5 o 10 años esa ecuación cambia, y quizás no es óptimo hacer algo sobre Taiwán en los próximos 5 años, pero sí puede serlo después. O sea, la carrera tecnológica creo que es la más importante de todas, y es la que termina definiendo también un poco la carrera militar. Y esas carreras se están dando a la vez, y China está avanzando fuertemente. Pero China tiene... Creo que Europa queda un poquito relegado en esa dinámica. Y ahí, pero una consulta, digamos, China tiene también como su transición del modelo de crecimiento a mitad de camino, ¿no? O sea, una economía que todo el periodo de fuerte crecimiento fue vinculado al mundo, integrado, exportando, y la transición a un modelo empujado por su propia economía no fue fácil, porque en el medio de la parte pasó el COVID y se frenó. Totalmente. ¿Cómo te imaginas? Sé que tengo un montón de preguntas de América Latina que tengo, pero la verdad es que se puso tan interesante esta discusión que me gustaría que No. Pero es que es muy importante lo que decís, porque China también tiene sus problemas. No es que esa carrera tiene las chances son 10-1 que la gane China. China también está lidiando con, por ejemplo, nuestro view de China es que va a crecer, pero fundamentalmente, o se va a recuperar este año, pero fundamentalmente a través de política monetaria muy expansiva, porque necesitan todavía lidiar con el aftermath de lo que fue su crisis de real estate también. El modelo económico chino es completamente diferente al modelo económico americano. El esquema de governance, de leadership de China es completamente diferente, y hay algunas dimensiones de ese modelo que están agotadas y que van a tener que cambiar. Por supuesto que China no tiene ningún incentivo comercial a aislarse del mundo, pero esas dinámicas se van dando solas. China tiene mucho para perder, porque depende mucho de comerciar con el resto del mundo, pero también es cierto que la dinámica social y política de los países de Occidente obliga a que los gobiernos tomen medidas más proteccionistas, y digamos, aunque no quede en el interés de China y no sea el first best para China, China tiene que reaccionar a lo que los otros países están haciendo. O sea, la dinámica política ha cambiado en los últimos 15 años a una masiva polarización. Los políticos de centro desaparecieron, los partidos de centro desaparecieron, y eso no va a cambiar. Y eso sucede no porque los políticos decidan unilateralmente en un vacuum o
Ivory Tower, que eso es lo que la gente quiere. Es al revés. La gente le dice, no queremos más políticos de centro, no son creíbles, le creemos más a los extremos. Entonces la distribución de preferencias, la distribución de votos es bimodal. En lugar de tener el teorema del votante medio ha un poco desaparecido. Ya no es más que los políticos se corran al centro para ganar al votante medio, los políticos se mueven a los extremos para volverse más creíbles, y es el votante el que decide irse para un lado o para el otro. Entonces, esa dinámica de polarización, que la vemos en todos lados, no es un tema de Brasil con Bolsonaro y Lula, o sea, es country by country vas, y es exactamente la misma historia, y no depende de si es emergente o si es desarrollado, eso no va a cambiar. Y eso genera mucha volatilidad, porque las políticas públicas cambian mucho cuando cambia el gobierno. Y ahora, hay algunas cosas que no importa de qué lado estés, son factores comunes. Y una es esta de proteccionismo. O sea, si vos me preguntás, ¿cuánto cambió la política de Estados Unidos hacia China desde de Trump a Biden? Habrá cambiado la retórica, habrá cambiado la forma en que Biden dice las cosas versus la forma en que Trump dice las cosas, pero la sustancia no cambió. ¿La política migratoria cambió? No cambió. Es decir, hay algunas cosas que no cambian simplemente porque no importa si el votante es demócrata o republicano, están demandando eso. Esa percepción, el eslogan, un poco la percepción de que, bueno, la gente que perdió sus trabajos en el sector manufacturero es culpa de China, es fácil de vender. Y eso un poco afecta en la forma en que se hacen políticas públicas en los países. Y lo vimos con Brexit, tuvimos miles de ejemplos. Bueno, y acá ahora sí, llegando a América Latina, en América Latina también, ¿no? Recientemente se vio en los últimos años este swing fuerte en casi todos lados, en Chile, en Colombia, en Brasil. ¿Cómo estás viendo este movimiento, este mapeo de lo que mencionás que está sucediendo en todo el mundo también en América Latina? ¿Crees que es una Bueno, tendencia que América Latina se anticipó? ¿Cómo lo interpretás? bueno, yo creo que es un poco temprano para sacar conclusiones, pero si tuviera que sacar conclusiones con la información que tenemos a hoy, diría que quizás lo que estuvimos viendo en Latinoamérica fue las distintas sociedades en los distintos países penalizando al incumbente que estaba a cargo de gobernar el país durante la pandemia, independientemente de si era de derecha o de izquierda. Sucedió que casi todos los países estaban gobernados por gobierno de derecha, y entonces el swing se fue para el otro lado. ¿Por qué no hay ningún gobierno de centro? Por lo que hablábamos antes, porque lo que sí está para quedarse es la polarización. Entonces la única opción que tenés es irte para el otro extremo. Entonces, y lo vemos realmente para los dos lados. Pues probablemente en Argentina haya un cambio hacia el otro lado, pero casi todos los países de la región tuvieron un cambio hacia la izquierda. Ahora, ¿cómo les está yendo a esos países? ¿O cómo la sociedad está leyendo o aprobando o avalando lo que están haciendo los gobernantes que asumieron? Bueno, yo diría que la sociedad está diciendo, bueno, pará, yo no quería todas estas cosas. No es que quería que te vayas al otro extremo. Lo vemos en Chile. O sea, Chile, ¿por qué terminó una protesta social? Porque aumentaron el precio del boleto 7%, terminó en un cambio constitucional. Pero después la gente dijo, no. ¿Por qué? Porque, bueno, Piñera manejó mal esa situación. Pero después cuando dijeron, bueno, vamos a hacer todo esto en la Constitución, la gente dijo, no, esto es demasiado. No es lo que tenemos en mente. Entonces, creo que lo que estamos viendo en Chile, lo que estamos viendo en Colombia, con Petro, que tiene tantos problemas para pasar las reformas que quiere pasar en el Congreso, un poco lo que se vio en Brasil también, o lo que se está viendo en Brasil, lo que vemos en Perú
sistemáticamente, que es también un swing de un lado al otro, pero que la gente no necesariamente quiere el extremo, porque tampoco Castillo fue la solución para Perú y la gente se lo hizo saber rápidamente. Y AMLO, que si hubiéramos tenido que, me acuerdo cuando ganó AMLO y empezó con el tema de los aeropuertos, si hubiéramos tenido que proyectar de ahí en adelante lo que hubiera sido el gobierno de AMLO, creo que sorprendió positivamente dentro de lo que son sus convicciones y terminó siendo fiscalmente muy responsable, o mucho más responsable de lo que se esperaba, pongámoslo así, a pesar de que, bueno, ha tenido políticas públicas que no han sido quizás las más brillantes. Pero cuando uno mira lo que ha sido el impulso fiscal de México para lidiar con COVID, fue prácticamente non-existent, ¿no? Creo que hizo mucho free riding de lo que fue el impulso fiscal de Estados Unidos. Pero de todas maneras, por ejemplo, el peso mexicano hoy está muy fuerte. Una de las razones es porque las remittances, las remesas desde Estados Unidos se duplicaron en los últimos 3 años. Un poco, bueno, el mercado laboral está muy fuerte en Estados Unidos. Creo que la razón por la cual la mayoría de las economías están tan fuertes todavía es porque justamente el impulso fiscal tuvo un efecto multiplicador bastante más alto de lo que se esperaba, y México un poco se benefició de eso. Pero a tu pregunta, creo que quizás hoy la conclusión es, por ahora las sociedades simplemente castigaron al incumbente, porque obviamente no disfrutaron de lo que fue los encierros de cuando tuvimos COVID y la inflación que vino después de COVID, etc. Entonces, se castigó simplemente lo que se percibió un mal manejo de la pandemia. Si esto es un cambio más permanente... Bueno, estamos de vuelta. Sí, perfecto. Entonces, quizás para sintetizar, decime si entendí bien la idea, los swing que estamos viendo tiene que ver quizás como una respuesta al COVID, la gente en el contexto de polarización en sus votos mueve de un lado al otro, pero después a la hora de revelar sus preferencias en opinión pública o en resistencia termina mostrándose más centro de lo que expresa con el voto. Sí, sí. Yo creo que el desafío de los políticos es tener una alternativa más de centro creíble. Y de vuelta, no es un tema de Latinoamérica. Porque uno cuando va país por país dice, no, bueno, acá en Brasil el problema es Bolsonaro o Lula. Pero ves que pasa lo mismo en todos los países. Y creo que en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, es bastante claro. La percepción de la gente es, bueno, mira, en los últimos 20 años aumentó la desigualdad del ingreso, China penetró en Estados Unidos y sacó un montón de puestos de trabajo. ¿Y quiénes estaban mientras eso sucedía? Los políticos de centro, las políticas de centro. Entonces necesitamos algo diferente. Entonces, los partidos son los mismos. Fíjate que no es que aparecieron partidos nuevos en Estados Unidos, son el republicano y el demócrata. Ahora, la composición de esos partidos cambió significativamente y los actores relevantes cambiaron significativamente. Bueno, pero ahí te hago una repregunta, que es, uno lo puede ver en países como Estados Unidos, donde ese fenómeno definitivamente sucede, o México, ¿no? Un país que en 20 años ha crecido muy poco, o Brasil incluso. Sí. Pero también sucede en países que relativamente han tenido buen crecimiento, como Perú, como Chile, como Colombia, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Yo creo que el tema de desigualdad del ingreso ha afectado mucho las preferencias del votante. Y eso tiene que ver con cómo creció el mundo en los últimos 30 años. Es decir, desde que China entra en WTO, la desigualdad del ingreso entre países se redujo muchísimo, pero la desigualdad del ingreso dentro de los países aumentó muchísimo. Entonces, la forma en que el mundo creció, liderado por China con el boom de commodities, generó muchísima desigualdad. Muchos países que eran relativamente pobres mejoraron mucho su GDP per cápita, entonces la desigualdad del ingreso entre países cayó mucho, pero la distribución de esas ganancias de comercio mundial dentro de cada país también cambió mucho para peor y generó
demanda por políticas públicas para poder retransferir esa riqueza. Y es un poco lo que estamos viendo. Claudio, yo tengo una hipótesis que me gustaría, Sí, te la cuento a ver cómo te suena, si te suena por sensata, pero yo supuesto. creo que parte de la polarización de pronto puede haber tenido por cómo el espacio de debate público se movió desde la discusión tradicional en los medios, en los diarios o en espacios, digamos, más centralizantes, donde había un espacio común de discusión, a las redes sociales, que en su propia Completamente. naturaleza es polarizante, segmentadora, crea burbujas de información. Completamente, completamente. La dinámica fue acelerada 5-1, 10-1 por las redes sociales. O sea, las redes sociales han tenido un efecto polarizador gigante. Bien. Gigante. Y muy difícil de controlar y muy difícil de revertir. Claro. Sí, sí. Pero, por ejemplo, en Brexit lo ves, o sea, Brexit parecía... ¿Por qué tuvimos Brexit? Porque Cameron dijo, bueno, vamos a hacer un referéndum, total, van a perder 20-1. Y se dio. Y creo que no hay nadie en Inglaterra, en Gran Bretaña, que no esté arrepentido de lo que sucedió. O sea, creo que fue una decisión a nivel social que creo que ha sido revisada. Y si hoy hicieras otro referéndum, creo que el resultado sería diferente, pero bueno. Chile, ¿no? Ya Como en está. Chile. Exacto, exacto. ¿Te parece, Claudio, si nos quedan 10 minutos? Aprovecho Sí. para dejarle, tenemos bastante gente, si alguien quiere dejar alguna pregunta, de pronto yo veo si puedo rescatar algo de ahí y la transmitimos. Mientras tanto, ¿te parece? Quizás hacemos una recorrida por algunos países de América Latina. Me interesa particularmente tu view sobre Argentina. Creo que hay un par de países candentes en este momento, Colombia es uno, Argentina es otro. ¿Cómo estás viendo? No tanto si querés la selección este año, sino que cómo te imaginás la transición al día después en Argentina. Argentina nunca pierde la oportunidad de perder una oportunidad. Y creo que los problemas que tiene Argentina son extremadamente sencillos de resolver en la teoría y extremadamente complejos de resolver en la práctica. Porque lo que tenés que hacer, o lo que tenés que hacer para resolver los problemas de largo plazo de Argentina es muy difícil de implementar porque genera ganadores y perdedores, aún en el corto plazo, y mucha resistencia social. Cuando vos tenés un país que está dividido entre la mitad que paga impuestos y la mitad que recibe subsidios, y necesitas hacer un ajuste fiscal que definitivamente implica que aquellos que reciben subsidios van a tener que recibir significativamente menos en términos reales, hay dos formas de ajustar en términos reales, o por las buenas o por las malas, pero el ajuste en términos reales lo vas a tener que hacer, y eventually el mercado lo va a hacer por vos. Entonces, aunque no estoy diciendo de que esto es lo que va a suceder necesariamente, pero si tuvieras una hiperinflación mañana, el ajuste en términos reales ya se hizo. Ya no tenés nada que perder. Entonces es mucho más fácil empezar desde ese momento. Eso no sucedió y no va a haber ningún gobierno ni ningún político que quiera ser el que implemente ese ajuste real para limpiar el balance sheet y seguir para adelante. Entonces, todos los gobiernos y los políticos tienen los incentivos a kick the can down the road todo lo que pueda. Y la sociedad, de alguna manera, no demanda tanto cambio como el que debería. Es una sociedad que nadie te lo va a decir, todos te van a decir, no, es imposible vivir en Argentina, ¿cómo puede ser? 120% de inflación. Pero no tenés una revolución en la calle porque hay 120% de inflación. De alguna manera la gente se acostumbró a eso. El otro día hablaba con un amigo y me decía, quiero bajar de peso, pero sé lo que tengo que hacer. Quiero bajar de peso y realmente sé lo que tengo que hacer. Tengo que dejar de comer tal cosa, tengo que hacer más ejercicio.
Y le digo, mira, evidentemente no lo querés tanto. No querés tanto bajar de peso. Si no, lo dejarías de hacer a todo eso. Si no lo dejas de hacer es porque no te interesa tanto bajar de peso. No estás dispuesto a pagar los costos para tener esos beneficios. Y esto es un poco lo mismo. Y yo entiendo de que es extremadamente complicado. O sea, no quiero hacer un juicio de valor. Creo que los últimos gobiernos cometieron un montón de errores, no voy a entrar en detalle de eso, pero lo único que digo es que después del 10 de diciembre no soy optimista, porque ejecutar lo que tenés que hacer para poder estabilizar la economía y para poder crecer y para poder generar reglas de juego estables que te permitan que entre el capital, es muy complejo. Y honestamente no soy optimista. No es un tema de si gana este partido o aquel partido. El que gane la va a tener extremadamente complicada. Y además, el tamaño de los problemas es demasiado grande para resolver con un sistema político que te obliga a hacer populismo por lo menos el 40% de tu tenure cuando estás en el gobierno, porque tenés elecciones cada 2 años. Entonces tenés realmente un año para hacer ajuste o para implementar un programa de estabilización. El segundo año es difícil, porque tenés elecciones de mitad de término y siempre querés hacer algo para que te vaya bien en esas elecciones. Y obviamente el año electoral presidencial es un año donde no vas a hacer ajuste. Entonces, el tamaño de los problemas es demasiado grande para resolver en el espacio de tiempo que te da el sistema constitucional argentino. No estoy hablando de cambiar la Constitución, y mucho menos de cambiar el régimen democrático, estoy siendo simplemente objetivo. La gente dice, pero Menem pudo. Y no nos olvidemos que Menem tenía 6 años. Sí. Eso es un cambio no menor. Y además Menem tuvo su hiperinflación también. Así que no quiero entrar en detalles de por qué soy tan pesimista. Simplemente veo que, primero, no veo ningún plan coherente cuando hablo con los distintos sectores en términos de cómo implementarlo, porque el timing es clave. Creo que muchos errores, por ejemplo, de gobiernos anteriores tuvieron que ver en el timing de la política de estabilización, qué hacer primero y qué hacer después. Segundo, no creo que el mercado le dé mucho el beneficio de la duda a quien gane, va a tener menos tiempo. Y tercero, creo que el soporte social para implementar un plan de estabilización que va a tener costos y ganadores y perdedores, no está. Entonces la gente quiere soluciones rápidas. Entonces si viene alguien y le dice, yo voy a dolarizar, lo primero que piensa la gente es, bueno, la última vez que tuvimos algo parecido a dolarizar fue la convertibilidad, y fue el único momento que tuvimos inflación baja. Entonces, eso debe ser buenísimo. Y entonces es más un eslogan político que te da votos que una solución real, porque en definitiva, seamos honestos, lo que tenés que hacer para si haces lo que tenés que hacer para poder dolarizar en forma exitosa, no necesitas dolarizar. Y si no lo haces, la dolarización no te va a salvar. Entonces, estamos un poco atrapados como sociedad, en el sentido de que queremos bajar de peso sin ir al gimnasio y dejar de comer. Y eso, bueno, es un conjunto vacío. Estoy totalmente de acuerdo, Claudio. Se convirtió al final en una terapia, pero sí, la verdad que tengo una visión muy parecida. Claudio, estamos en tiempo cumplido, no quiero ser justo con el tiempo que te había pedido, así que te agradezco muchísimo, la verdad, siempre súper interesante. Hicimos una recorrida por todos lados, así que te agradezco muchísimo. Acá hay algunas preguntas, pero bueno, quiero ser responsable con los tiempos. Te agradezco muchísimo, gracias por la invitación, un lujazo tenerte acá y escucharte, y bueno, te espero la próxima. Bueno, muchas gracias, Luciano. Excelentes las preguntas, toda la conversación, lo disfruté mucho y estamos al habla. Y si alguien tiene preguntas, por favor, avísame, me las pasás y con gusto las respondo. Claro que sí, muchas gracias. Que tengas buen día. Igualmente, chao. Gracias a todos. Chao, chao.